La máquina Wi-Fi-Netic de Hack the Box tiene un servidor FTP expuestos al público donde está habilitado el login con usuario anónimo. Descargamos su contenido y entre los archivos obtenemos usuarios válidos del sistema y en la carpeta Backups una contraseña que utilizamos con fuerza bruta para obtener credenciales válidas para conectarnos por SSH a la máquina. Una vez ganamos acceso, lo que hacemos es enumerar las distintas interfaces de red y encontramos un punto de acceso el cual conseguimos con fuerza bruta obtener la contraseña que resulta ser válida para iniciar sesión como root del sistema. Vamos ya a comenzar con la máquina, pero antes recordad que en la parte inferior del vídeo podéis ver las marcas de tiempo de las diferentes fases de numeración, explotación y escalada de privilegios de la máquina. Y como siempre, si tenéis cualquier tipo de duda, recomendación sobre nuevo contenido, podéis dejarlo abajo en los comentarios. Comenzamos exportando la IP de la máquina víctima, la 10.10.11.247. De esta forma podemos utilizar este valor llamando a esta variable de entorno IP. Como tengo organizado lo que es la carpeta de la máquina, tengo tres archivos credenciales donde almacenaremos aquellas que encontremos que son válidas en el sistema. Por separado, almacenaremos las contraseñas de usuarios que encontremos que no hayamos podido verificar que pueden ser utilizados. Y luego, pues tres carpetas distintas para la fase de numeración y los resultados de Nmap, exploits por si es necesario desarrollar algún tipo de script o uso de alguna herramienta, y luego files como carpeta para almacenar aquella información o archivos que consigamos descargar de la máquina víctima. A medida que vayamos trabajando en las distintas fases de la máquina, haremos uso de la herramienta Obsidian para tomar notas, donde por ejemplo pues almacenamos lo que es la información de la máquina, tanto su nombre, dirección IP, la tecnología que use, servidor web, la base de datos, luego aquellas credenciales válidas que hayamos encontrado del sistema. La fase de numeración comenzará con lo que es listar aquellos puertos y servicios que están abiertos al público. Haremos uso de alguna herramienta de Fusion para numerar archivos y carpetas o rutas del sistema de algún aplicativo web que consigamos encontrar. Una vez ya tengamos acceso a la máquina, haremos una enumeración del propio sistema para saber ante qué máquina nos estamos enfrentando. Enumeraremos aquellas carpetas donde suelen haber pues, scripts o herramientas adicionales, incluso en los que tenemos permisos de escritura y ejecución, alguno de ellos. También listaremos pues, una serie de comandos pues, para encontrar posibles vías de escalada de privilegios, pues, como los SUIDs, ver aquellos procesos que están siendo ejecutados como root, posibles servicios de red adicionales internos que no hayamos visto desde el exterior, etc. Y para el uso de la terminal vamos a hacer uso de la herramienta de Tmux, le damos el nombre de la propia carpeta y creamos una nueva sesión de tal forma que podemos paralelizar los procesos y herramientas con el uso de distintas ventanas. Como primer paso de la etapa de numeración vamos a hacer uso de la herramienta de Nmap. Os voy a enseñar aquellas opciones que vamos a utilizar para esta parte de la numeración. En primer lugar, vamos a utilizar la flag "-ss" para hacer un TCP sin scan. Esto nos va a permitir que Nmap haga de una forma bastante más rápida lo que es la numeración simplemente de aquellos puertos que estén abiertos. Una vez obtengamos estos puertos abiertos, utilizaremos la flag "-sv" para hacer un análisis de las versiones que están corriendo en cada puerto y de igual forma "-sc" para lo que es el uso de unos scripts de numeración básicos de Nmap y conseguir más detalles sobre estos puertos y servicios. Comenzamos entonces con Nmap, apuntamos a la IP de la máquina víctima, decimos que escanee los 65.565 puertos, hacemos uso del TCP sin scan. Para agilizar este escáner inicial vamos a decirle a Nmap que envíe 5.000 paquetes por segundo, que evite el host discovery, porque Nmap por defecto lo que hace es chequear si el host está activo y efectivamente ya sabemos que lo está, y también vamos a hacer que evite la resolución DNS con este flag. Dejamos corriendo el análisis y vamos a ver qué puertos nos retorna. Ya tendríamos lo que son los primeros resultados de Nmap, con lo cual vamos a ejecutar el siguiente comando. Seguimos apuntando a la IP víctima y ya sabemos que los puertos, tanto el 21, el 22 como el 53 están abiertos. Luego utilizamos las opciones "-s-cv" para enumerar con los scripts por defecto de Nmap y las versiones de dichos puertos. Almacenamos los resultados en la carpeta de numeración bajo el nombre de Nmap y lo dejamos corriendo. Mientras tanto, nos apuntamos los resultados iniciales de los tres puertos que están abiertos. Ya vamos aquí dejando preparado lo que van a ser los puertos que hemos obtenido y que vamos a ir numerando individualmente. En el primer caso, en el 21 sería FTP, el segundo caso sería SSH en el 22, y en el 53 vamos a dejar, de momento no tenemos más información, y ahora veremos efectivamente qué está corriendo aquí. Guardamos los resultados de Nmap. Y sobre estos resultados podemos ver aquí la versión de FTP que está corriendo, igualmente la de OpenSSH, no nos retorna tampoco mucha información del puerto 53. Y lo importante o lo interesante del 21 parece ser que lo que es el login como un usuario anónimo está habilitado, es decir, que podemos conectarnos al servidor FTP sin el uso básicamente de credenciales, en el cual pues bueno, podemos ver que hay una serie de recursos en el sistema. Entonces lo que vamos a comenzar la numeración sería pues por este
servidor FTP. Vamos a anotar aquí que está habilitado el login anónimo, con lo cual lo que vamos a hacer primero es movernos a nuestra carpeta de files por si tenemos que descargarnos estos archivos de manera local. Vamos a conectarnos al servidor FTP de la máquina víctima como este usuario. Dice que el login ha sido satisfactorio, con lo cual listamos los archivos del sistema. Vemos que hay efectivamente 3 archivos PDF, un TXT, un TAR. Vamos a correr el comando prompt para de esta forma hacer una descarga recursiva de estos archivos y que no nos pregunte confirmación por cada uno de ellos. Decimos mget y asterisco y dejamos que se ejecute la descarga. Todo esto nos lo va a almacenar localmente la máquina atacante bajo la carpeta de files. Le decimos bye. Podemos ver que ya tenemos de forma local los archivos PDF, el TXT y el TAR. Vamos a comenzar lo que sería la enumeración de cada uno de estos. Se me ocurre empezar por lo que sería el archivo TXT. Vamos a hacer un cat de dicho archivo. Entonces, viendo lo que es la información de este archivo, parece ser que es una especie de proyecto donde quieren reemplazar OpenWRT por Debian, donde están aquí pues dando los pasos para lo que sería la propia migración, la instalación de Debian, la configuración de los archivos de red. Luego la parte de testing y solución de problemas dicen analizar o hacer un testing de seguridad con esta herramienta de River. Esto no lo vamos a apuntar por si luego de alguna forma podemos externamente hacer uso de ella o una vez consigamos acceso a la máquina víctima. Entonces vamos a comenzar con lo que sería apuntando lo que es todo el contenido de cada uno de estos archivos. Vamos a decir que revela simplemente por lo que sería un proyecto de migración de OpenWRT a Debian. Y también nos guardamos posible herramienta de testing. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es, bueno, ver estos PDFs qué información contienen y a ver si pues tiene credenciales, usuarios o información confidencial del proyecto. Para abrir estos archivos PDF desde la terminal de Kali vamos a utilizar XDG Open. Vamos simplemente a ir, aunque sea en orden, y abrimos Employees Wellness. Y bueno, nos pone aquí una fecha, dice que va a todos los empleados. Aquí podemos ver ya un dominio, wifinetic.htb. Parece que esto va para todos los empleados de este programa. Y bueno, pues aquí dan unas características del programa, en qué consiste. Y podemos ver aquí, por ejemplo, que hay un usuario, Samantha Good, el manager de recursos humanos. Esto sí que nos lo vamos a guardar para lo que sería una posible enumeración de usuarios válidos del sistema. Este ya era el primer PDF que hemos leído. Encontramos proyecto wellness para empleados y ponemos aquí dominio wifinetic.htb, donde encontramos posible usuario. Este usuario también nos lo vamos a guardar en la parte de credenciales, aunque no tengamos una contraseña actual, bueno, puede valernos en etapas posteriores. El siguiente archivo que vamos a abrir después de Employees va a ser el Project Great Migration. Bueno, aquí explica un poco lo que sería el típico archivo de presentación de proyecto, donde comentan pues, de qué trata, los deadlines, los objetivos, el target objetivo también. No obstante, vamos a guardarnos esta información como lo que sería parte de la enumeración, aunque parece ser que no vaya a tener mucho valor. Este era el archivo Project Great Migration PDF. Y nada, simplemente pues revela, ponemos simplemente info de compañía. Y por último, abrimos lo que sería el Project Open WRT PDF, donde pues bueno, hay una serie de fechas, detalles del programa y bueno, encontramos otro usuario que puede ser válido del sistema, Oliver Walker, donde parece ser que es un administrador de red. Vamos igualmente a guardarnos estos datos. Project Open WRT. Encontramos otro posible usuario válido. De igual forma, nos lo apuntamos en nuestras credenciales sin tener ninguna contraseña ni más información de dónde podría ser usado. Ya hemos podido hacer una enumeración básica de lo que sería el proyecto este de migración, donde hemos encontrado pues una herramienta que nos puede servir para un testing de seguridad y luego posibles usuarios válidos del sistema. Lo siguiente, pues bueno, hay aquí un backup. Vamos a ver qué encontramos en esta carpeta. Nos lo descomprime bajo la carpeta de etc. Y bueno, tendríamos una carpeta de config, dropyear, el password posiblemente del sistema, es decir, el etc password típico donde están los usuarios, el archivo host y más información. Con lo cual vamos a enumerar todos estos recursos y vemos si encontramos pues credenciales, usuarios válidos del sistema o algo que nos dé algún tipo de ventaja. Para ello nos movemos a config y vamos a hacer simplemente un cat de todos estos archivos. Lo primero que veo es que, bueno, que obviamente la parte de autenticación se requiere contraseña. Parece ser que esto sería lo correspondiente al archivo del firewall
donde están las reglas y su propia configuración. Aquí parece ser que hay unas credenciales de un tal usuario root. No sabemos realmente para qué aplicativo. Vamos a guardarlo. Vamos a decir archivo tar, descomprime carpeta etc del sistema, donde encontramos en carpeta config tanto la parte de configuración del login como del sistema. Vemos aquí que el hostname es OpenWRT. También vamos a guardarnos esta información. Vemos también aquí lo que sería la parte de configuración de HTTP, tanto en el puerto 80 como en el 443. No sabemos si puede haber algún tipo de servicio corriendo en estos puertos internamente. Y aquí sí que parece ser que hemos encontrado algún tipo de credenciales para lo que sería la configuración de las interfaces Wi-Fi. Aquí está tanto la Wi-Fi Net 0 y la 1. El device sería radio 0 y radio 1 respectivamente, y parece ser que comparte la misma contraseña. Es posible que esta sea reutilizada en algún otro servicio o alguna otra parte de la máquina. Vamos a apuntarnos también esto. Encontramos posible password de dispositivos y vamos a ponerlo así como Wi-Fi. No sabemos realmente qué utilidad pueden tener estas dos contraseñas, que en este caso son la misma. Lo que sí que vamos a hacer es también guardarnos esto en nuestra parte de contraseñas. Vamos a hacer un echo en el archivo de passwords, de tal forma que si tenemos que recurrir a esta información posteriormente o hacer fuerza bruta, ya lo tenemos aquí almacenado. Vamos a salir de la carpeta config. Vamos a ver en hosts si hay más información. Nada. Vamos a ver en los propios grupos. Esto sí que nos lo guardamos. Serían los propios grupos de posiblemente el sistema del cual se ha hecho el backup. Y aquí decimos archivo groups de carpeta raíz. Directamente lo que voy a hacer es también mostrar la información de passwd. Vemos que aquí el posible usuario válido del sistema sea netadmin. Ya vemos que aquí tienen lo que es la propia carpeta home típica y su propio nombre. Vamos a guardarnos igualmente lo que son todos los resultados de este archivo. Revela posible usuario del sistema netadmin y ponemos aquí lo que es el resultado. Vamos a guardarnos este usuario que tiene su propia carpeta home en el sistema y ponemos aquí sistema. Vamos a seguir enumerando el resto de archivos. Profile. Vamos a ver en sales, sinit, el systemconf. Y bueno, estos serían lo que son dos claves. Bueno, creo que en esta parte ya hemos encontrado toda la información que estábamos buscando. Vamos a hacer una cosa. Vamos a imprimir lo que sería el contenido de passwd y vamos a quedarnos con los propios nombres de los usuarios. En ese caso, vamos a hacer un cat -d que nos busque por el valor 2 puntos y se quede con el primer valor, es decir, la parte de la izquierda. Ya tendríamos lo que son los nombres o los usuarios del sistema válidos. Y este resultado lo que vamos a hacer es guardárnoslo en nuestra carpeta de users de nuestra máquina como atacante. Faltaría lo que es que el output lo guarde en dicho archivo. Vamos a ver si se ha guardado. Efectivamente. Con lo cual ya tenemos lo que sería el posibles usuarios válidos del sistema y también lo que tenemos una posible contraseña válida. Vamos también a esta parte de los usuarios a añadir lo que hemos encontrado en estos archivos y estos PDFs, con lo cual vamos a movernos a nuestra carpeta raíz del proyecto. Vamos a abrirnos la carpeta users y vemos que tenemos a Samantha y a Oliver. Vamos a guardar ambos usuarios también como posibles válidos del sistema. Samantha, Oliver, y luego netadmin vamos a ponerlo más arriba ya que hemos encontrado que tiene una carpeta también en el sistema, con lo cual, bueno, hay mayor probabilidad de que sea este el usuario válido. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es uso de la herramienta de Hydra para hacer fuerza bruta. Vamos a utilizar como posibles usuarios nuestro diccionario pequeño que hemos creado de users con la etapa de numeración. Vamos de igual forma a decirle que como contraseña simplemente utilice la que almacenamos y encontramos en esos archivos o en esa carpeta de configuración. Y vamos a decirle que apunte contra el servicio SSH de la máquina víctima. Y vamos a ver si alguno de esos usuarios que hemos encontrado en el sistema tiene
o hace uso de esta contraseña y vemos que efectivamente rápidamente nos encuentra que el usuario netadmin tiene esta contraseña para lo que sería iniciar sesión o tener acceso a través de SSH a la máquina víctima. Vamos a guardarnos los resultados. Esta parte directamente vamos a hacerlo en SSH y decimos que hacemos fuerza bruta con Hydra con usuarios y contraseña encontradas en fase de numeración. Apuntamos el resultado, también nos traemos el comando y lo apuntamos aquí como referencia. Entonces ya hemos encontrado que el usuario netadmin del sistema hace uso de esta contraseña, con lo cual actualizamos lo que sería también nuestra parte de credenciales. Y directamente lo que vamos a hacer es conectarnos por SSH como netadmin a la máquina víctima, pegamos la contraseña y ya ganamos acceso al sistema como este propio usuario netadmin. Entonces, estando ya dentro del sistema como un usuario válido, en este caso netadmin, vamos a ver nuestros permisos como sudo, metemos la contraseña y dice que no tenemos nada, con lo cual ya en la fase de postexplotación vamos a decir que netadmin no tiene permisos especiales como sudo. Vamos entonces a seguir el orden de la enumeración, vamos a ver ante qué máquina nos estamos enfrentando antes de continuar. Para ello lo que hacemos es correr este comando y este otro también para ver lo que es la distribución. Nos apuntamos el primer resultado y vemos que la distribución, bueno, es una máquina Ubuntu, la versión 20.4.6, que se corresponde lo que sería con un focal fosa. Vamos a ver ahora lo que sería la arquitectura de esta máquina. Vemos que son 64 bits. Esta parte de numeración nos serviría pues si hubiese que desarrollar o hacer uso de algún exploit del kernel de Linux. Vamos a ver los directorios principales, a ver si hay algún archivo que nos revele información adicional para ver cómo escalar privilegios a root. En este caso, vamos a ver que hay en OPT, parece ser que hay algo, hay una carpeta ahí, share, y bueno, básicamente es la misma información que hemos conseguido descargar del servidor FTP. Nos apuntamos rápidamente que hay una carpeta share con contenido del servidor FTP. Vamos a ver lo mismo, la carpeta TMP. Vemos que hay una carpeta que tiene permisos y propietario como root, pero en principio no creo que tenga mayor importancia. Vamos a ver la carpeta también var TMP. Vamos a ver si hay algún tipo de backups o algún mail por aquí. Y por último, la carpeta sería dev shm, nada. Nos apuntamos por aquí que no hemos encontrado nada. Ahora vamos a ver los SUIDs. En este caso, lo que hacemos es enumerar aquellos binarios que tengan el bit de SUID habilitado, de tal forma que si ejecutamos, por ejemplo, un binario con permisos de SUID, lo que haríamos es elevar o correr dicho proceso en nombre del propietario de dicho binario, por ejemplo, de root, y si fuese vulnerable o hubiese algún tipo de exploit conocido, podríamos elevar privilegios con esta ejecución. Vemos que en un principio son los SUIDs comunes, es decir, no hay nada fuera de lo normal ni ningún binario personalizado. De igual forma vamos a ver para lo que serían los grupos y más de lo mismo, lo que serían los típicos binarios. Vamos a ver si con este comando conseguimos listar algún tipo de servicio que esté corriendo en algún puerto interno y vemos que no tenemos acceso o lo que serían los permisos suficiente. Vamos a ver con SS tampoco. Vamos a listar ahora lo que son las capabilities del sistema. Esto lo que permite básicamente es definir sobre algunos binarios pues unos permisos digamos adicionales para realizar lo que son unas acciones en concreto, y en este caso podemos ver que está esta aplicación en la parte de River, este binario, que si recordamos bien fue lo que encontramos en la parte del TXT de aquel archivo que estaba en el servidor FTP para lo que era un análisis de seguridad posiblemente de red. Entonces vamos a apuntar nuestros resultados y nos vamos a quedar con esta aplicación en concreto o este binario. Y aquí en Capabilities nos lo apuntamos y esto también nos lo vamos a apuntar en las notas más arriba para que luego no se nos olvide. Vemos en Capabilities el uso de esta herramienta en cuestión. Y justamente lo que sería esta parte de aquí, esta capability o este permiso está asociado con el uso de servicios de red, pues para lo que son la parte de sockets o inspección de lo que son paquetes de red, con lo cual lo que sería con este conjunto de permisos, este binario en cuestión permitirá de alguna forma pues hacer uso de algunos servicios de red adicionales sin requerir lo que son los permisos como root, con lo cual quizás sea interesante pues para hacer algún tipo de análisis adicional del sistema posteriormente. Aquí podemos ver efectivamente lo que sería
la primera flag. Vamos a ver dónde estamos actualmente. Estamos en Home Net Admin. Si vamos para atrás, vemos que hay unos cuantos usuarios. Aquí podríamos ver el de Oliver Walker, que fue uno de los que encontramos previamente en la numeración. Y este creo que era el de Samantha Good, si no recuerdo mal. Entonces, si listamos lo que es todo el contenido de estas carpetas en cuestión, con lo cual vemos que, bueno, que son distintos usuarios que tienen su propia carpeta en el directorio Home, igualmente con la carpeta típica de SSH, pero no tenemos acceso a ella, ¿no? Vamos a listar de nuevo a ver qué usuarios hay válidos en el sistema. Y vemos que efectivamente pues es una lista bastante extensa, posiblemente de todos aquellos que tengan su propia carpeta, como hemos visto antes, en el directorio Home. Con lo cual, como el propio nombre de la máquina indica, Wi-Fi Net, vamos a intentar centrarnos en lo que son las distintas interfaces de red, a ver si encontramos pues, algún tipo de servicio adicional que tengamos que enumerar. Vemos que es la típica ETH0, con lo que sería la IP de la máquina víctima. Y luego vemos también que hay distintas interfaces de red Wi-Fi, pues WLAN 0, la 1, la 2. Luego esta típica red o interfaz que se suele utilizar para lo que es la parte de monitorización de red. Vamos a ver con el comando iwconfig un poco más de información sobre estas interfaces de red en cuestión. Vemos que efectivamente Mon0 tiene el modo activado de monitorización. WLAN 1, vemos aquí el SSID del OpenWRT y que está conectado a un access point o a un punto de acceso con esta dirección en concreto. Vemos luego WLAN 0 que tiene el modo como master. Podría ser, de alguna forma tenemos que intentar entender cómo están conectadas estos dispositivos y quién en este caso puede ser el punto de acceso principal. Es decir, quién está dando cobertura o acceso al resto de interfaces. Al ver aquí que WLAN 0 tiene el modo master activado, puede ser este en cuestión. Y luego WLAN 2 vemos que no está conectado a ningún punto de acceso, con lo que, bueno, en principio no puede que no sea tan importante. Vamos igualmente a guardarnos estos resultados. Y decimos aquí que ifconfig nos revela mayor información sobre estas interfaces. Eliminamos esta de aquí y esta de aquí. Vamos a seguir esta línea de numeración de dispositivos wireless. Vamos a ver estas interfaces que nos revelan. Vemos lo que sería pues esta interfaz de monitorización, luego la interfaz WLAN 1, que vimos que estaba conectado a lo que sería un access point. Y si no recordamos mal, si vemos esta dirección, la 02 y todo seguido de ceros, era la propia dirección a la que posiblemente esta interfaz estuviese conectada. Es decir, si imprimimos el comando anterior y efectivamente vemos aquí que WLAN 1 está conectado al punto de acceso el 02 seguido de todo ceros, que en este caso sería el WLAN 0. Con lo cual, todo apunta a que posiblemente este sea el dispositivo principal, con lo cual todo apunta a que sería WLAN 0 quien posiblemente esté jugando el rol de punto de acceso al que WLAN 1 se esté conectando, con lo cual lo que voy a hacer es apuntarme esta información que nos ha retornado el comando anterior. Ponemos que comando iwdev revela lo que es la propia dirección de WLAN 0 al que aparentemente WLAN 1 está conectado, siendo la dirección de esta interfaz la 02 y todo seguido de ceros. Habría otro comando que podemos ejecutar que sería iwlist y hacer un escáner sobre estas interfaces. Vemos que el único que nos retorna información es este WLAN 1 y que parece ser que lo que es en el propio channel o en el canal 1 está conectado a esta dirección, lo que confirmaría que está efectivamente conectado al WLAN 0. Y wlistscan aporta confirmación de WLAN y WLAN 0. Con lo cual, yo creo que lo que vamos a tener que centrarnos es en esta propia interfaz de red, la WLAN 0, ya que parece ser que es el access point que está corriendo el modo master. Podríamos llegar a intentar conectarnos a este, en cambio es que no tenemos básicamente las propias credenciales, con lo cual lo que podemos hacer es buscar información adicional de para qué sirve esta herramienta que hemos encontrado previamente, tanto en la parte de capabilities como en el servidor FTP, que parece ser que sirve para algo de testing de ese tipo de dispositivos de red. Y si abrimos lo que es el man de esta herramienta, dice que es un cracker de WPS, donde hay que indicarle la interfaz de red, el BSSID, y básicamente sirve para hacer lo que es una fuerza bruta para un dispositivo Wi-Fi y craquear lo que sería el típico pin WPS. Con lo cual, si hacemos el "-h" para ver cómo funcionaría y los distintos valores que le podemos facilitar, con lo cual lo que tenemos que hacer es correr el comando river, le pasamos "-i", la interfaz de red. En este caso hay que pasarle una interfaz de tipo de que esté en modo promiscuo o monitorización, porque tiene lo que son funcionalidades adicionales para que hacer un propio escáner o análisis de paquetes de red en este caso.
Y luego la flag "-b" para pasarle la MAC de la interfaz, en este caso que estamos apuntando, que sería la WLAN 0, y "-v" para retornar lo que es el mayor verbose o información sobre la ejecución de la herramienta. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, si recordamos con iwconfig, la interfaz que tenemos que utilizar, entre comillas, a modo puente sería "-0", ya que es la que tiene activado el modo promiscuo de monitorización, con lo cual hacemos river -i "-0", "-b" tenemos que pasarle la MAC de WLAN 0, que lo tenemos en nuestras notas. En este caso lo veamos de aquí mismamente, donde pudimos ver que WLAN 1 estaba conectado a esta dirección y a este access point. Le pasamos este valor, le pasamos también "-vv" y dejamos ejecutando la herramienta. Y vemos que tan solamente en 2 segundos consigue craquear el pin WPS y conseguirnos lo que sería la propia contraseña. Nos copiamos los resultados y decimos con river, craqueamos tanto el pin como la password de WLAN 0, donde en este caso nos copiamos la contraseña y posiblemente si hacemos su root para cambiar al usuario root del sistema y la pegamos, conseguimos acceso como superusuario a la máquina víctima, imprimimos el root.txt y confirmamos con el comando hostname -i que esta sería la IP de la máquina víctima. El resumen de la máquina Wi-Fi Niantic sería el siguiente. Comenzamos la parte de numeración listando aquellos puertos que estaban abiertos, donde vimos que el 21, 22 y 53 respectivamente con FTP, SSH y lo que sería posiblemente DNS estaban abiertos. Vimos en el primer caso que el servidor FTP aceptaba lo que era conexiones al servidor a través del usuario anónimo, es decir, sin necesidad de una contraseña en este caso, donde pudimos descargarnos localmente los distintos archivos del sistema. Sobre estos archivos del servidor FTP fuimos enumerando uno a uno y extrayendo distinta información, como por ejemplo pues la herramienta Rivel, que nos sirvió para lo que es escalar privilegios y craquear la contraseña Wi-Fi. Luego hicimos distintas enumeraciones de posibles usuarios del sistema que luego contrastamos que eran válidos, pues como era Samantha, como fue Oliver en su caso. Luego, donde conseguimos extraer información más importante de este servidor FTP fue del archivo tar en cuestión, que era un backup de posiblemente el sistema de OpenWRT, donde encontramos pues lo que era unas credenciales de login del usuario root que no pudimos contrastar en qué momento estas podían ser usadas. Luego también vimos que se hacía lo que era una reutilización de esta contraseña, lo que sería pues las distintas interfaces de red. En la carpeta groups vimos los grupos del sistema. Igualmente en passwd, aquellos usuarios válidos del sistema, donde efectivamente vimos que netadmin incluso tenía su propia carpeta en el directorio home, con lo cual lo que hicimos es, para probar toda esta información que habíamos conseguido obtener del sistema, fue crearnos tanto un diccionario de usuarios pues que obtuvimos de passwd e igualmente de los archivos PDF y TXT previamente enumerados, contra esta contraseña que conseguimos listar en la carpeta config del backup, lo que nos dio acceso a la máquina víctima como el usuario netadmin a través del servicio y del puerto 22 SSH. Sobre la fase de postexplotación, una vez conseguimos acceso al sistema, vimos que el usuario netadmin pues, no tenía permisos especiales como sudo. En cambio sí que vimos en lo que eran las propias capabilities que la herramienta en cuestión River sí que tenía unos permisos especiales o adicionales de red, con lo cual esto, junto con el propio nombre de la máquina, nos hizo enumerar más a fondo las distintas interfaces de red y del sistema. Las importantes o las que nos centramos fue pues tanto la que estaba en modo promiscuo como la WLAN 1, 0 y 2. Vimos que efectivamente la WLAN 0 era el punto de acceso a la que la WLAN 1 se estaba conectando, y esto fue a través de lo que fue la propia numeración, en este caso de obtención de la dirección de WLAN 0, viendo que efectivamente WLAN 1, como digo, estaba conectado al punto de acceso de la dirección de WLAN 0. Con lo cual, lo que tuvimos que hacer es enfocarnos en este punto de acceso. Investigamos más a fondo sobre esta herramienta que tenía capabilities en el propio sistema de River y vemos que servía para hacer una fuerza bruta sobre dispositivos Wi-Fi para craquear los pines y contraseñas. Para ello tuvimos que utilizar como puente la interfaz de mon0, es decir, aquella que estaba en modo monitorización o promiscuo, apuntando a la MAC destino, que en este caso era la interfaz WLAN 0, que era el punto de acceso, y para ello, pues bueno, conseguimos dampear lo que fue tanto el PIN como la propia contraseña del punto de acceso, que en este caso se correspondía con la contraseña root del sistema.